Dios le bendiga, mi hermano. ¿Cómo andamos? Deseo que usted esté ya dispuesto a hacer sus labores, sus quehaceres, pero sobre todo que antes de iniciar, se haya puesto en las manos de Dios. No se le olvide que siempre, antes de hacer cualquier cosa, tomar cualquier decisión, es bien importante consultar a Dios. Así como los hijos, cuando son menores, y muchos, aún siendo adultos, consideran tomar en cuenta a los padres, ¿verdad? En sus decisiones para recibir algún consejo de ellos, alguna orientación. Más nosotros que somos como hijos pequeños delante de nuestro Señor, ¿verdad? Debemos de siempre acudir a Él y poner cualquier plan en sus manos y después tomar acción. Tampoco se siente, tome acción. Vamos a leer ahora, continuamos con la lectura de Mateo. Vamos a estar leyendo la Biblia todo el año, como siempre, todos los días, pero voy a estar tratando de subirles, ¿verdad? Lo más posible, lo más seguido, algún audio sobre la Sagrada Escritura para que ustedes, si por alguna razón no pueden leer, tienen mucho trabajo, puedan colocar estos audios y recibir palabra, recibir la Escritura, recibirla en audio, porque a veces en estos tiempos, ¿verdad?, de que estamos tan atareados en los quehaceres, en el trabajo, yo tengo la oportunidad y la bendición más bien de Dios de trabajar desde casa. Yo trabajo a través de internet desde casa, entonces tengo la oportunidad de llevar mi trabajo a donde quiera que voy y eso me permite poderles grabar, pero en ocasiones también falta tiempo, pero eso no me impide que lea la palabra todos los días. Lo que me falta tiempo es para sentarme y grabar y editar y subir. Entonces, mis hermanos, y subir el audio, pero aquí está. Vamos al capítulo 15 ahora. Estoy con Mateo y hasta que lo termine voy a tomar otro libro. Sin embargo, ya hay audios en el canal de diferentes libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ya hay de otros libros. Audios también hay audios sobre ciertos temas, ciertos pasajes de la Escritura bíblica. También están las enseñanzas de nuestra iglesia. Yo pertenezco a una iglesia del Nazareno, entonces ya hay por ahí, creo que más de 100 audios, porque esos audios se hicieron durante la pandemia, que se estaban tomando las clases a través de internet, se subían las clases en audio para que los hermanos pudieran escucharlas, puesto que no nos podíamos reunir. Así que usted también puede tener acceso, porque todos esos audios se grabaron en este canal, se guardaron más bien, pero están públicos para que nuestros hermanos de la iglesia vayan y los vean si quieren volver a tomar esas clases, así que le invito a que usted los busque. Es una lista de reproducción que se llama El Sendero de la Verdad, porque ese es el libro que nosotros llevamos para la enseñanza bíblica de la iglesia. No es que hagamos a un lado la Biblia, para nada. Estudiamos en base a la escritura bíblica y el libro solamente nos da una guía de temas cotidianos de nuestra vida diaria, como la familia, la relación con la esposa, con el esposo, con los hijos, qué hacer cuando tenemos un problema, cómo vivir en santidad, cómo alejarnos del pecado, etcétera. Diferentes temas vemos y vamos viendo pasajes bíblicos, personajes de la Biblia, de la Escritura, como que Josué, Moisés, José en Egipto, diferentes pasajes, las profecías dadas a Daniel. Vamos viendo diferentes pasajes y vamos teniendo una enseñanza, pero al mismo tiempo una orientación, porque el propósito de nuestra iglesia es que haya familias, que seamos los nazarenos, familias saludables. ¿Saludables en qué sentido? Físico, emocional, pero sobre todo espiritual. Porque la iglesia tiene una doctrina de santidad. Ahora quizá usted conozca un nazareno que no esté viviendo en santidad. No lo juzgue. Dios se encargará y tratará con él. Pero la doctrina de nuestra iglesia es vida en santidad. Que
quizá no todos estén viviendo en santidad, ese es otro asunto, ¿verdad? Pero la doctrina de la iglesia es cristocéntrica, trinitaria, vida en santidad. Si usted quiere conocer más de nuestra iglesia, también ahí hay algunos audios desde cómo se fundó, pero lo importante no es la iglesia, porque ni la iglesia ni la doctrina lo salva, mi hermano. Lo importante es que nuestra iglesia es de un solo libro, es decir, que el único libro que la rige es la Sagrada Escritura. Y eso es lo que realmente nos salva, el Evangelio, que Cristo murió y resucitó por nosotros, porque si no hubiese resucitado, no tendríamos esperanza. Cristo murió por nuestros pecados, pagó el precio, pero es necesario arrepentirnos para ser salvos. Y una vez que nos arrepentimos y el Señor nos aparta, sellándonos con su Santo Espíritu, entonces es necesario vivir en santidad. Porque sin santidad, dice en el libro de Hebreos, nadie verá a Dios. Así que mi hermano, también si quieres saber más de nuestra iglesia, hay por ahí algunos audios de la iglesia. Pero de lo que yo quisiera que usted sepa cada día más es de la bendita palabra de Dios. Y vayamos ahora sí a la lectura. Mucho bla bla hoy. Y dice el capítulo 15 de Mateo, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: estamos aquí en el pasaje de lo que contamina al hombre. Vamos a ver eso hoy. ¿Qué es lo que realmente nos contamina? A propósito de la vida en santidad, ¿verdad? Y dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Porque no se lavan las manos cuando comen pan? Le dijeron los fariseos y escribas a nuestro Señor Jesucristo. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremediablemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Qué fuerte esta palabra, mi hermano, ¿verdad? Tomemos nosotros en cuenta eso y meditemos en esta palabra que Jesús dijo a los fariseos y escribas para examinarnos nosotros mismos a la luz de esta palabra. Porque muchas veces vamos por ahí muy religiosos: no hagas esto, no te pongas esto, no te pintes, no te pongas aretes, no te cortes el pelo, no te pintes el pelo, usa falda larga, etcétera, etcétera. Y tenemos a los hermanos tan hostigados en las cosas externas, pero lo interno es como una pudredumbre, como cuando el Señor dijo: sepulcros blanqueados también, ¿verdad? Por fuera muy lindos, pero por dentro una pudredumbre. Entonces, mis hermanos, tomemos esta palabra del Señor para examinarnos. ¿Qué está saliendo de nuestra boca? ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos ofendiendo a las personas? No solo a los hermanos, también a los extraños. A veces pensamos que Dios nos va a juzgar por cómo tratamos solo a nuestros hermanitos en la iglesia. No, en la iglesia es muy fácil ser santo. No, la prueba está en el hogar. ¿Cómo estás llevando a tu familia? Si eres padre, ¿cómo estás dirigiendo esa familia? ¿Qué tipo de líder estás siendo para esa esposa y esos hijos? Si eres esposa, ¿te estás amando estás respetando y sujetándote a tu esposo? Si eres varón, ¿te estás amando y cuidando con ternura a tu esposa? ¿Con amor? ¿Eres hijo? ¿Estás honrando a tus padres por igual, sin hacer excepción de preferir a uno más que al otro? ¿Los estás honrando y respetando?
¿Estás honrando a Dios a través de tu trabajo, a través de tus estudios, a través de tu actitud con el vecino, con los extraños? ¿Estás teniendo misericordia, sobre todo en estos tiempos difíciles, de tu prójimo? Porque eso es lo que contamina al mundo, lo que cada uno de nosotros hace y lo que piensa. Porque de lo que está llena nuestra mente y nuestro corazón es de lo que vamos a hablar. Oh, mi hermano, este pasaje es fuerte. Hay que examinarnos nosotros mismos antes de ir a examinar a los demás, como hacían los escribas y los fariseos. Examinar a los discípulos de Jesús, pero ellos estaban cayendo en una práctica peor, que por no socorrer y mantener a sus padres y ancianos, decían que era la ofrenda y era para deshacerse del compromiso, que era un mandamiento. Pero retomemos la lectura ahora en el versículo 12, me quedé en el 11, y dice: entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será derraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Fue Jesús así como que estás conmigo todos los días y no has entendido. Muchas veces las personas llevan años en la iglesia y cuando el pastor predica, se ofenden porque no leen la palabra. Hasta dicen: seguro me lo dijo a mí el pastor. Alguien le fue con el chisme. Pero en lugar de pensar, Dios me está hablando a través de esa predicación, se ofenden. Así estaban los escribas y fariseos. ¿Le importó a Jesús? No. Porque ¿qué dijo? Ciegos. Y se atreven a guiar en el templo sin ellos mismos no conocen. A veces hay personas también en la iglesia guiando a otros y aún ellos están caminando en oscuridad. Por eso es necesario, mis hermanos, leer la palabra, porque si usted lee la palabra, usted no va a ser engañado. Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y seréis libres. ¿Libres de qué? De pecado, de engaño, de ataduras, de todo. Seréis libres. Si usted conoce la palabra, ningún falso maestro le podrá engañar. Por eso debe leer la Escritura, para que nadie le engañe. Entonces sigo leyendo y retomo las palabras que Jesús dijo a sus discípulos. Dejadlos, dijo, déjenlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? O sea, excremento. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Y es verdad, las palabras que salen de las personas cuando son para ofender, para dañar, hieren a la persona, a la que le escucha, a la que va dirigida. La hieren, causan daño, causan división. A veces hasta familias llegan a morir a causa de un chisme, a causa de una intriga. Por eso es cierto lo que el Señor dice: todo lo que sale de la boca es lo que contamina. Entonces, mis hermanos, cuidemos que lo que salga de la boca sea para edificar el buen nombre de Dios, no para contaminar. Así que el Señor sigue instruyendo a los discípulos y dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces ahí termina este pasaje. Vamos a otra enseñanza en el mismo capítulo. Espero, mi hermano, que le haya sido de bendición para meditar en su propia vida. En lugar de juzgar al otro, júzguese a usted mismo. Cuando usted esté limpio, usted tiene la autoridad de juzgar al otro.
A veces tomamos mal ese pasaje que dice, no juzguéis al hermano porque con la misma vara que lo midas serás medido. Exactamente. Si usted está juzgando y usted no se ha autoexaminado, pues Dios también a usted le va a juzgar igual como está juzgando al otro y quizá alguien más lo va a juzgar a usted. Pero cuando usted está limpio, usted tiene la autoridad de Dios, sobre todo en su palabra, ¿verdad? Que Él nos ha dado esa autoridad, Dios, en su palabra. Pero tiene usted que estar limpio, haberse examinado usted. Y si usted se encuentra que no está limpio, no juzgue al otro, júzguese usted, pida perdón a Dios, arrepiéntase y corríjase usted por medio de la palabra. Si usted se encuentra limpio, pídale dirección a Dios, porque Él mismo lo ha dicho, un ciego no puede guiar a otro ciego. Pídale dirección a Dios para ir a la otra persona y en lugar de juzgarla, redimirla, redarguirla con la palabra. Usted llévele palabra y hágale ver que está mal para que se corrija, no para criticarle, para que corrija su caminar. Hágale saber que está mal, porque también en Mateo nos enseña en otro capítulo que cuando vemos pecar al hermano es necesario ir y reprenderle, no dejarlo que siga pecando, porque si él cae, ese pecado también caerá sobre nosotros por la culpa, por no redimirle. Si nosotros nos dimos cuenta, llevemos la palabra, eso es la que lo va a redimir, la palabra. Pero nosotros estamos llamados, si detectamos el pecado, a denunciarlo, pero no ir a hacer el chisme, porque eso no edifica, sino examinarnos para ver si estamos bien y entonces pedirle a Dios dirección y ayudar al hermano a salir de ese pecado. Porque si nosotros lo ayudamos a salir, habremos salvado su alma por medio de la palabra. Sabemos que Dios hace todo, pero nosotros somos instrumentos de Dios con la palabra en nuestras manos para ayudar a los demás hermanos. Vamos a ver ahora un clamor y vamos a ver de qué trata, ¿verdad? Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, que da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, a los judíos. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero la mujer se humilló, no desistió, se humilló. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vean, mis hermanos, la fe y el corazón humilde de esta mujer, que no importó que fue llamada perrillo, que no importó lo que el Señor dijo, no importó lo que los discípulos dijeron, su fe era tan grande en nuestro Señor Jesucristo, a pesar que ella no era del pueblo de Dios. Sin embargo, ella se humilló, creyó, tuvo fe y su milagro fue concedido, porque la fe de esa persona movió el corazón del Señor. Entonces, mi hermano, si nosotros ahora estamos en ese periodo de gracia, donde ya no hay diferencia entre los judíos y nosotros, ¿por qué no tener fe? ¿Por qué no tomar? Si todos somos pueblo de Dios, claro, todos los redimidos, todo aquel que ya le entregó su vida al Señor. Entonces, vaya mi hermano, usted en humillación también, por fe, entréguele su vida al Señor, como esta mujer cananea. Y continúa leyendo y dice, pero Jesús de allí vino y junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. De manera que la multitud
se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y todos glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo, y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Vea la compasión y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo por la multitud. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para sacar a una multitud tan grande y alimentarla hasta saciar? ¿Qué estamos observando aquí, mis hermanos? Apenas unos pasajes atrás el Señor había multiplicado los panes y los peces, y los discípulos aquí dudando. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué dudaron? Y Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud entonces que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracia, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. En el otro pasaje eran 5,000. Aquí son, ¿cuántas personas? ¿Cuántas son? 4,000. Aquí son 4,000, y aquí han quedado 7 cestas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Así que, mis hermanos, hemos tenido aquí también, ¿cuántas enseñanzas? La de autoexaminarnos, ¿verdad? No andar juzgando a los demás, criticando, sino examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque dice el Señor que del corazón salen todos los pecados, ¿verdad? La inmundicia de nuestro corazón, de ahí salen los adulterios, los homicidios, los malos pensamientos, las fornicaciones, el falso testimonio, los hurtos, todo sale de ahí, porque todo se genera en una idea en nuestra mente, ¿verdad? Pero es guardada en nuestro corazón, y si no la desechamos, cuando nosotros en nuestra mente tenemos un mal pensamiento, hay que desecharlo, arrepentirnos y pedir perdón a Dios, porque si lo dejamos, se engendra ¿qué cosa? El pecado. Y eso es lo que cuando sale, contamina, daña, hiere, ofende, causa discordias, problemas, hasta guerra llegan a suceder a causa de esos malos pensamientos del ser humano. Pero también hemos visto aquí el clamor de la mujer cananea, implorando por su hija, ¿verdad? Y cómo por esa fe y esa humildad de la mujer cananea, ella recibe el milagro, la sanidad de su hija. Otro pasaje que vemos aquí es la multiplicación nuevamente de los alimentos, de los panes y los peces, y la duda de los discípulos. Sabemos aquí también cómo aún los redimidos, aún los convertidos, en ocasiones Satanás les lanza un dardo y llegan a tener duda. No dude, mi hermano, no dude de ese gran Dios todopoderoso que tenemos, y que Él tiene todo poder, todo en sus manos para hacer todo aquello que le pidamos, pero es necesario, como dice Romanos 8, 28, 38 dije ahorita, ¿verdad? Es 28, que todo lo que nos sucede es para bien, siempre y cuando andemos también nosotros bien, ¿verdad? Si no, es para disciplinarnos, para hacernos volver al redil, como la oveja perdida. Que tenga un bendecido día, mi hermano. Ojalá que le haya sido de bendición este audio, y si cree que a alguien le es útil, compártalo. No se le olviden las enseñanzas, porque no nada más es leer la Biblia por leerla o escucharla por escucharla como un cumplimiento teórico tradicional. No. Cuando leemos la Biblia no es para hacernos más inteligentes ni para saber más. Es para conocer más al autor de la Biblia, a nuestro Señor. Y ahí podemos ver cómo Él actúa. Acabamos de ver 3 milagros en este capítulo. Ojalá que les sean de bendición y ponga en práctica la palabra de Dios. No sea oidor,
sino hacedor, dice nuestro Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que Dios le bendiga mucho.